Buenas tardes. Walt Whitman decía que Estados Unidos es el poema más grande. A mí me parece un poco exagerado, pero sin duda es una de las historias más grandes que existen. Y aquí somos los sospechosos habituales, la gente que estamos fascinados por Estados Unidos y que siempre miramos y siempre intentamos aprender más y explicar esta gran historia que es los Estados Unidos. Y esta tarde tenemos ponentes realmente de excepción. La excusa que nos congrega es la presentación del libro de Jorge Romeu, La corte y los soberanos, pero yo creo que esto es un testimonio a favor de Jorge. Tenemos también con nosotros a antiguos jefes que tienen la mayor opinión, la mejor opinión de él. En primer lugar voy a empezar por Jorge D'Escayar. Él ingresó en la carrera diplomática en 1971 y entre los muy diversos cargos de alta responsabilidad desempeñados ha sido director general de Política Exterior para África y Medio Oriente, desde donde vivió la Primera Guerra de Irak y se encargó de organizar en 1991 la Conferencia de Paz de Madrid. Posteriormente fue director político del Ministerio de Asuntos Exteriores y director del Centro Nacional de Inteligencia. También ha sido embajador de España en tres de las más importantes plazas para la diplomacia española: Marruecos, la Santa Sede y Estados Unidos. En la compañía Repsol también ha sido secretario general del International Advisory Board y responsable de Relaciones Internacionales. Si quieren saber un poco más del embajador D'Escayar, muy recomendable es la lectura de sus memorias publicadas en 2015 con el título Valió la pena. A mi derecha, otro embajador de España en Estados Unidos, Ramón Gil Casares, destinado actualmente en la Escuela Diplomática en Madrid. Como les he dicho, ha sido embajador de España ante los Estados Unidos de América durante el extenso periodo comprendido entre abril de 2012 y marzo de 2017. Previamente fue embajador en la República de Sudáfrica, ha ocupado puestos de confianza tanto en el Ministerio de Exteriores como en la Presidencia del Gobierno y durante su carrera diplomática también ha servido en destinos como Sudán, Guinea Ecuatorial, Uruguay o Filipinas, además de haber trabajado en la Agencia Española de Cooperación Internacional y en el German Marshall Fund de los Estados Unidos. En cuanto a Jorge Romeu ha estado destinado como diplomático también en China, Argelia, Cuba y Estados Unidos, primero en Nueva York como consejero de Asuntos Jurídicos en la misión de España ante la ONU y posteriormente en Washington DC como consejero político. En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores ha desempeñado diversos puestos en las áreas jurídica, de desarrollo y de relaciones con la Unión Europea y con América Latina. En particular ha sido subdirector general para México, Centroamérica y el Caribe. En la actualidad es asesor del Departamento Internacional de la Presidencia del Gobierno. Y como reflejo de su profundo interés y conocimiento de Estados Unidos, Jorge, como saben, acaba de publicar La corte y los soberanos, un acercamiento europeo a una de las grandes peculiaridades del sistema americano, la Constitución de 1787, la separación de poderes y, en especial, su modelo federal. Vamos a empezar este acto por orden de antigüedad. El embajador D'Escayar tiene la palabra. Muchísimas gracias. No hace falta insistir tanto. Ingresó en la carrera en el año tal, ¿verdad? Parece que estamos hace demasiado tiempo ya, desgraciadamente. Bien, da gusto venir aquí a encontrarse con tantos amigos. Hacía mucho que no venía a la Casa de América. Recuerdo la última charla que di aquí, larga, fue cuando estaba en el CNI con motivo del primer aniversario de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York y de eso hace ya tiempo, ¿no? Bueno, hoy estoy contento, tengo la alegría de venir. Gracias a Santiago por esta invitación, gracias Jorge. Jorge y yo tenemos vidas curiosamente paralelas. Los dos hemos estado en Nueva York, los dos hemos pasado 10 años de nuestra vida casi en Estados Unidos, los dos hemos estado en Washington, los dos hemos pasado por presidencia del gobierno y él es mucho más listo que yo porque ha escrito un libro que yo cuando me dijeron, y pensé, Dios mío, qué rollo va a ser esto, un libro jurídico, ¿verdad? Va a ser denso, va a ser una cosa. Y ha escrito un libro que es enormemente ameno y que además tiene rigurosidad. Lo ha hecho con sentido del humor y al mismo tiempo con mucha seriedad, ¿no?
La Corte y los soberanos es el título de este libro, y cuenta un poco, a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, un poco la evolución de Estados Unidos, las diferencias que hay entre Estados Unidos y Europa y quizá en algún momento con España. Y yo confieso que lo he leído en 2 sentadas, luego lo he repasado un poco, ¿verdad?, con objeto de poder venir aquí hoy, pero lo leí en 2 sentadas porque es un libro que se lee con facilidad y que interesa. Y yo tampoco voy a hacer un rollo. Había un amigo que dio una conferencia en Texas y decía, hay gente que habla, ¿verdad?, y es como estos Longhorn Bulls que hay aquí, que tienen un cuerno aquí, 1 point here, 1 point there, and a lot of bull in between. Bueno, yo voy a procurar no meter demasiado bull in between. Y digo que el libro me ha interesado porque revela la tensión entre los poderes originales. Esta parte del libro me ha interesado mucho, ¿no? Los poderes originales de los estados, que conservan todo aquello que no está conferido expresamente por la Constitución al Poder Federal en la 10ª enmienda, y explica la desconfianza inicial que hay por parte frente a un poder central aglutinador, ¿no? Eso explica pues, que hasta el año 13 del siglo pasado no hubiera un impuesto federal, o que los estados tuvieran sus milicias armadas, o el derecho a llevar armas, o incluso la desconfianza frente a Obamacare muy recientemente, ¿no? El Estado lo que tiene que hacer es fijar unas reglas de juego claras, delimitar un espacio de juego, luego asegurar que hay igualdad para todos, que hay seguridad jurídica y dejarnos el terreno libre. La historia de Estados Unidos entonces es una historia de esta ampliación con momentos importantes, como fue la guerra de secesión, como fue el New Deal, como fue la época de Johnson, que probablemente está infravalorada y que fue un presidente que ha dejado una huella muy fuerte, ¿no?, por los derechos civiles, Medicare, Medicaid, en fin, una serie de cosas. Los estados son formalmente iguales, pero son luego materialmente muy diferentes. Son 50 estados muy diferentes con una enorme autonomía y con una enorme capacidad de hacer cosas, por ejemplo, con capacidad tributaria. En Florida no hay impuestos sobre la renta y aquello se ha llenado de jubilados, o en Delaware pues es un paraíso para las empresas, ¿no? La federación no puede obligar a los estados a hacer a legislar en forma que no deseen, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, lo que ocurre, por ejemplo, en España, y desde luego, para el que se le ocurra pensarlo, no hay derecho en absoluto a la secesión, ¿no? Hay una convivencia armoniosa entre la federación, 50 estados y 502 naciones indias. Los indios son 1,5% de la población, pero son soberanos, tienen esta capacidad, y de hecho yo durante el tiempo que fui embajador en Washington tuve el curioso privilegio y honor de hacer la paz con una tribu de indios, los Acoma, que estaban enfrentados con España desde la época de Juan de Oñate en 1560, y que cada vez que había una manifestación cultural o artística o deportiva o lo que fuera cerca de Taos, que es por ahí donde viven, organizaban manifestaciones, nos llamaban genocidas, en fin. Yo fui ahí al pueblo, le entregué un bastón de mando al jefe, al gran cacique, él me lo aceptó, una ceremonia muy emotiva que duró tiempo, en fin. Son poderes soberanos y que están ahí. Y es un libro, como decía antes, que tiene sentido del humor, ¿no? Trata temas muy serios, pero, por ejemplo, al hablar de las armas, cita a Robin Williams cuando dice, hombre, derecho a llevar armas sí, pero derecho a llevar artillería me parece un poco excesivo. Y lo que la gente lleva es artillería. Yo estuve en una feria de armas que hubo en Dallas, muy cerca de Washington, durante el tiempo que estaba allá. Y bueno, cuando llegué, pues ahí había stands, pero cientos de stands, ¿no? Era como el IFEMA, pero lleno de mesas, lleno de armas, pero lleno de armas de todo tipo, ¿no? De las que veo en unas películas de Rambo, y me paré a ver una pistola y la estaba mirando así, un revólver, y un señor que tenía detrás de estos grandes, con estas chaquetas que llevan de cuadros grises y verdes, me dice, bonita, ¿no? Digo, sí, está bien. Dice, yo le compré una a mi mujer el otro día y la lleva en el bolso desde entonces, no se la... Como diciéndome, esto no es para ti, tío, no, busca otra cosa un poco más seria. Bueno, yo seguí interesándome por aquello y me pidieron para comprarla $220 y dije, pero yo soy extranjero. Pues, sí, ¿tiene usted un carnet de conducir americano? Sí, tengo. Bueno, pues, oiga, di una charla una vez en una conferencia sobre terrorismo en Estados Unidos, también en un think tank de estos que había, y había habido un tiroteo en una escuela unos pocos días antes, y me permitió un comentario diciendo, con mucho respeto, digo, pero vamos, a los europeos nos cuesta entender este problema de las armas que tienen ustedes. Bueno, me aplaudieron como 4 o 5, y allí había más de 100 personas. Es decir, que es un tema que no es tampoco de republicanos recalcitrantes, ¿verdad?, sino que, bueno, pues Kennedy o Ginsburg, como tú decías, pues son gente que ha defendido esto.
Una vez Dusty Powell es el director de la National Academy en Washington, y era bastante amiga, habíamos hecho muchas cosas, y un día invitó a mi mujer, su mujer invitó a la mía, a un desayuno en la National Gallery, y pensamos que, bueno, pues qué interesante, porque seguro que le enseñaría pues, el taller de restauración, le enseñaría algún cuadro que habían comprado, alguna cosa. ¿Cuál sería su sorpresa? Estaban 8 señoras exactamente, mi mujer y las 7 americanas probablemente más ricas de Washington, que eran todas las que financiaban, ¿verdad?, y le daban dinero continuamente a la National Gallery. La sorpresa era invitarlas a desayunar y luego llevarlas al tercer piso de la National Gallery de Washington, donde, lo crean o no, hay una galería de tiro. Y entonces allí las 8 señoras aquellas, las 7, porque mi mujer decía que no, empezaron a disparar, pero ella me decía, no sabes cómo manejaban las armas, estaban todas absolutamente cómodas, cargando, descargando, apuntando, tirando. En fin, esto lo llevan metido en los genes y tú lo explicarás por qué, pero a mí hay cosas de Estados Unidos que me han gustado mucho. Cosas que me han extrañado, cosas que no me han gustado y cosas que me parecen raras, pero entre las que más me gustan yo creo que es el espacio. Estados Unidos es un país de enormes espacios, todo es grande, desde las plazas de aparcamiento hasta las montañas, hasta las casas, las carreteras. El espacio me parece estupendo. La fortaleza del tejido social. Un país en un idioma donde gregario no es ser un borrego, sino gregario es una virtud. Es uno que es capaz de entenderse con los demás, donde la gente no espera que el maná del Estado lo arregle todo, donde los partidos se financian ellos y las religiones se financian ellas y no andan pidiendo dinero a nadie. Donde cuando la casa de Washington se está cayendo a trozos, es un grupo de señoras del pueblo las que se reúnen, cogen dinero, arreglan la casa, la pintan y ahora reciben 3 millones de visitantes al año y encima dan trabajo a todos los ancianos del pueblo que se visten de típicos y están allí recibiendo turistas y entretenidos un par de días a la semana. El tejido social es denso, fuerte, que me da mucha envidia. La relación directa entre el elector y el elegido. Aquí tenemos unos partidos políticos distantes, nadie sabe quién es, listas cerradas, en fin. Allí sabes a quién has de llamar cuando tienes un problema. Todo el sistema de checks and balances que tan importante es, Montesquieu funciona allí, no es como el que se mueva no sale en la foto que se decía por aquí, ¿no? Es vivo y eso se está viendo en la defensa que está haciendo el propio sistema frente a algunos excesos del actual presidente, ¿no? Sea con Obamacare, que está otra vez intentando ahora pasarlo por el Senado, está Mitch McConnell intentando conseguir apoyos incluso entre sus propias filas, o el muro con México, o la prohibición de los refugiados porque sobre esto creo que habló el Supremo muy recientemente. Me gusta el patriotismo que hay en Estados Unidos. Aquí lo hemos descentralizado, ¿no? Pero allí es cuando hablan de our men and women in uniform. En las convenciones, yo estuve en 2, en una republicana y en otra demócrata, cuando aparecía un soldado en el escenario con una bandera, todo el mundo se levantaba y empezaba a aplaudir. Muchas veces este soldado aparecía también, es verdad, sin un brazo, ¿verdad?, sin una pierna, en fin, herido en algún sitio. Me gusta la libertad de expresión llevada, si quieren, un poco al límite también, ¿no? Está reconocida en la primera enmienda, pero incluye la quema de la bandera. Hay una sentencia del Supremo que tú citas, Texas versus Johnson, que es del año 89, donde dice textualmente: el gobierno no puede ordenar por decreto un sentimiento de unidad nacional a sus ciudadanos. No puede ordenar por decreto un sentimiento de unidad. ¿Y qué verdad es? Yo cuando veo que aquí pitan el himno nacional no me parece nada bien, me parece un problema de educación esencialmente, pero creo que debe haber derecho a poder hacerlo, ¿no? O cuando el tribunal respeta lo que se llama el discurso del odio, el hate speech. A mí me chocó mucho. Yo vivía en Estados Unidos entonces. Hay una sentencia del Supremo aquí, Snyder versus Phelps, que es del año 11, donde un pastor enloquecido con un grupo de amigos suyos se reunió delante de un cementerio donde estaban enterrando a un pobre soldado que había muerto, no me acuerdo si era en Irak o Afganistán, gritando que estaba bien muerto porque se lo merecía porque era homosexual. Y los tipos gritaban, y a mí me parece de un mal gusto, me parece espantoso. Pero por otra parte creo que hay que tener derecho a que cada uno diga lo que quiera y que se haga responsable de sus actos. No creo que es un problema que se arreglaría con educación y con respeto, pero creo que el derecho a la expresión debe primar. Hay cosas que me extrañan, ¿no? La preocupación por la cobertura médica. Yo un día llegaba a Salt Lake City y iba con un amigo mormón, un buen amigo, Rosenberg se llama, y me acompañaba en el coche y pasamos por el cementerio antes de entrar a la ciudad. Y me dice: ahí vive mi hermano. Y yo le dije: trabaja en el cementerio.
Y me dice, bueno, no, nosotros decimos que viven los que han muerto porque los que están en las tumbas viven, en fin, una historia muy rara me contó. Pero bueno, la historia dramática de su hermano es que era un hombre que perdió el trabajo cuando su mujer tenía cáncer. Encontró otro trabajo y ya el nuevo asegurador no quiso aceptar a su mujer. Él empeñó 2 veces, hipotecó la casa, la mujer murió, él acabó muerto también al cabo de poco tiempo, ¿no?, de una profunda depresión. Es terrible, ¿no? Y eso es lo que está intentando poner remedio Obamacare. Tú lo tratas con mucho detenimiento porque el tema es muy complicado. Lo tratas con detenimiento y sin duda se han hecho cosas mal, aunque la intención en conjunto sea indudablemente positiva, ¿no? Tampoco entiendo la preocupación con la educación, que es algo que a nosotros we take it for granted de alguna manera, ¿no? Desde que nace un niño hay que ver a qué kindergarten lo llevas para que luego pueda ir a un high school que sea adecuado, para que luego pueda tener acceso a la universidad y ya puedes ponerte a ahorrar, ¿verdad?, desde el primer día para pagar los estudios de ese niño. El papel de la familia, me extraña cosas que son diferentes también, ¿no?, que son el papel de la religión en la vida pública. La religión está presente día a día en los Estados Unidos, en God Bless You, God Bless America, las oraciones antes de empezar ceremonias públicas de convenciones o ceremonias antes de empezar debates en el Congreso de los Diputados, ¿no? In God We Trust, en los billetes. La religión está muy presente, ¿no? Yo creo que también que es un instrumento poderoso de vertebración social en un país de gran movilidad social y de mucha soledad, ¿no? Si tú no perteneces a ningún grupo organizado, a ninguna religión, eres inicialmente, puedes aparecer incluso sospechoso, ¿no? Me extraña el papel de la familia en la vida pública, ¿no?, cuando los políticos hacen subir al estrado a bebés lactantes y a abuelos en silla de ruedas, ¿no?, para que apoyen al candidato y que, bueno, es algo que nosotros aquí pues tampoco haríamos. No me gusta todo el tema de las armas, ya hemos hablado de ello, no me gusta todo el tema de la pena de muerte. Pero a mí quizá lo que más me ha extrañado, porque suponía que no lo iba a encontrar, ha sido el problema de la segregación racial. Sé que decir segregación racial es muy fuerte, pues suena a las Jim Crow, leyes aquellas, ¿no?, bueno, no hay discriminación porque lo prohíbe la 14ª enmienda, pero sí hay una separación entre iguales pero separados, ¿no? Yo me encontré en Washington, donde el Northwest, donde vivíamos, no tenía nada que ver con el Southeast. Y si ibas al Southeast te encontrabas en tierra donde te miraban raro incluso, ¿no? Te decían, ¿este qué viene a hacer aquí?, ¿no? Y tú también te sentías un poco extraño. Yo me he encontrado con gente estupenda, pero que tienen sus colegios, universidades, tienen abogados, tienen los notarios, tienen... Fíjate que el Tribunal Supremo ha luchado contra esto, ¿no? Una sentencia que es que tú cuentas de Board of Education versus Topeka en el año 54 sobre la segregación en las escuelas, o Loving versus Virginia, que han hecho una película hace poco, además, sobre los matrimonios mixtos, ¿no? Yo hablé una vez con el presidente Jimmy Carter cuando la convención demócrata, me enteré que estaba por allí, con mucha cara dura le llamé al hotel y el tío amabilísimo me invitó a subir. Y entonces me dijo, mire, yo es que pienso que este país, la gente de más de 50 años no está preparada para tener un presidente de color. Los jóvenes sí, pero la gente de más de 50 años, yo creo, y usted me dirá, claro, usted es de Georgia, usted es un sudista recalcitrante, pero yo es lo que creo. Y bueno, la gente ha estado preparada. La inauguration de Obama fue un espectáculo irrepetible probablemente, ¿no?, emocionante, pero la verdad es que luego le han hecho la vida imposible, sea por esto o por otra razón. Yo creo que también el problema de la segregación tiene mucho que ver con educación y con nivel económico, ¿verdad? Más que, en fin... Pero a mí me pasó una cosa muy dura. Cuando yo llegué a los pocos días de llegar, a pocas semanas de llegar a Washington, en un cóctel muy elegantoso de esos que había, unos señores se me acercan, usted es el nuevo embajador de España, nos han dicho que usted juega al golf. Digo, bueno, yo voy aporreando la bola por ahí, pero en fin, algo... pues le vamos a invitar a nuestro club. Y entonces, volviéndose uno al otro, le dice, claro, el embajador es nuevo, no ha llegado y no sabe que en nuestro club no tenemos negros ni judíos. Yo me quedé absolutamente helado. Pero esto ha pasado hace unos años, ¿eh? No me lo estoy... Digo, dice, no te equivocas, le dijo el otro, tenemos a no sé quién. Dice, es verdad, tenemos un judío. Nosotros hacíamos en casa, mi mujer y yo hacíamos cenas todos los meses, por lo menos una, quizá dos. Invitábamos a gente, una vez pues era la ópera de Washington, otras veces era el Children's Hospital, otras veces era la lucha contra el cáncer de mama, otras veces era cualquier cosa benéfica, ¿verdad?, que pudiera. La institución, yo le daba una cena con 80 cubiertos, y ellos me daban una lista de gente que le habían pagado un platal para poder ir a esa cena, pues no hay cosa que le guste más a los americanos que ponerse pajarita y ponerse traje largo e ir a una cena en una embajada, aunque les cueste un dineral.
Y bueno, me daban la lista muy pocas veces, muy pocas veces. Ahí estaba, he tenido hasta el presidente del Tribunal Supremo, Kennedy, vino un día a una cena en casa. Y sin embargo, negros había muy pocos afroamericanos, muy pocos. Y yo no daba la lista, me las daban ellos, ¿no? Sí, son mundos que están separados. Yo los he visto felices y juntos en competiciones deportivas. Felicísimos, juntísimos y divirtiéndose todos y pasándolo muy bien. Pero recuerdo el día en que Obama fue elegido, hay una iglesia católica que se llama St. Augustine, que está cerca de la Casa Blanca relativamente, que es la iglesia católica para gente de color más antigua de Estados Unidos. Y nosotros de vez en cuando íbamos allí porque tiene unas misas maravillosas que duran 3 horas, pero que con unas músicas y unos cánticos y unas realmente espectaculares. Había 30 gordos y gordas ahí encima en el altar que cantaban como los ángeles. Y aquel día el cura, en vez de hacer un sermón, lo que hizo fue poner por los altavoces el sermón de Martin Luther King. Digo sermón porque el discurso de Martin Luther King en aquel de Have a Dream, que mis hijos no sean valorados por el color de su piel, sino por... Y allí blancos éramos pocos, porque éramos que habíamos ido de mirones, aquella era una comunidad muy cohesionada, y la gente lloraba, y la gente se abrazaba, y muchos de ellos recordaban, los viejos sobre todo, lo mal que lo habían pasado en el Washington de los años... El primer juez negro, tú hablas de él también en tu libro, Jorge, se llama Thurgood Marshall, y hay una obra de teatro sobre él. Es la única vez que he visto muchos afroamericanos en el Kennedy Center. Es un juez que en una sentencia que tiene que ver con la pena de muerte, y tú la citas, habla de los parámetros evolutivos de la decencia, que yo creo que es una cosa tremendamente importante, porque con una sola Constitución y la aplicación de este concepto, los parámetros evolutivos de la decencia, es decir, cómo evoluciona lo que es considerado decente, aceptable en cada momento histórico, pues el país evoluciona. Antes se hablado de Loving versus Virginia, sobre matrimonios mixtos, Roe versus Wade, que es el tema del aborto, o Obergefell, este no me lo sabía, sobre Hodges, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y sigue hoy no sé qué periódico, me decían que tú hablarás de eso, que sabes más que yo, pero yo hace pocos días vi una sentencia también del Supremo que decía que, cito textualmente, un gobierno no puede oponerse a registrar nombres potencialmente ofensivos. Eso es importante, eso se planteó por un grupo de afroasiático, de rock, que se llama The Slants, por los ojos así, ¿no? Y entonces parecía que eso podía ser denigrante. El Tribunal Supremo ha dicho que no, y eso imagino que ha dejado muy tranquilos a los Washington Redskins, que era el equipo que también pensaban. Yo creo que es un problema más bien también de un poco no sé, de políticamente correcto, de corrección política, más que de ofensas, ¿no? Por eso a mí me preocupa un poco hoy, y como estoy jubilado puedo decir las cosas, me preocupa un poco lo que puede pasar ahora con Trump al frente de la presidencia. Ha nombrado un juez, el Partido Republicano impidió, con malas artes, entre comillas, malas artes, pero en fin, el nombramiento de un juez en los últimos 6 o 8 meses de Obama, con tácticas obstruccionistas, ya no nombra un juez, que es un señor muy digno sin duda ninguna, pero que tiene un talante muy conservador, y ahora van a tener que nombrar, probablemente, sustituir dentro de poco a otros 2 jueces, a la señora Ruth Ginsburg y a Stephen Breyer. Que el Tribunal Supremo esté equilibrado, los 9 sean 4 y 5, pues está bien. Que se desequilibre mucho en un sentido o en otro, puede tener una influencia muy grande en la marcha política del país durante las próximas décadas, ¿no? Yo creo que es una cosa que es de interés nacional y no debe ser de interés partidario o sectario, porque el sectarismo siempre es malo en todos lugares y en todos momentos, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que nos cuenta Jorge en un libro que es entretenido, como he dicho, que es riguroso, que tiene humor, que es actual, que es ameno y que realmente pues, no se puede pedir más. Yo estoy muy contento y muy honrado de que me haya pedido venir hoy aquí y lo único que puedo recomendarles a todos es que salgan corriendo y se lo compren antes de que se acabe. Así que muchas gracias. Gracias. Embajador Gil Casares. Muchas gracias. Después del repaso de Jorge Descallar, poco me queda que decir a mí, pero me queda en realidad lo que yo quería venir a hacer, que es un poco y humildemente la laudatio de Jorge Romeu. Yo tuve la suerte de, cuando llegué a Washington con el problemático deber de sustituir a Jorge Descallar, de encontrarme, entre otras personas, a Jorge Romeu.
Y Jorge Romeu y yo, me van ustedes a permitir que utilice un término futbolístico, es un fenómeno. Cuando yo llegué, él llevaba los temas latinoamericanos, bueno, que no eran los más importantes porque Estados Unidos no siempre presta una atención muy grande al subcontinente, pero también llevaba una parte absolutamente esencial que no voy a decir que hubiese descubierto él, pero que sí que habría descubierto, que había que descubrir un poco más, que es la relación con el mundo hispano. Jorge Romeu me puso en contacto con el mundo hispano-mexicano, con el mundo hispano-dominicano, con el mundo hispano-puertorriqueño, estadounidense, quiero decir, todos ellos. Y me llevó, si me permiten ustedes la metáfora, de la mano por el camino de cómo España debía acercarse más a esos mundos. Gracias a Jorge, si ven ustedes las primeras palabras, las primeras páginas del libro en las que él habla de quién debe agradecimiento por haber podido escribir este libro, hay tres hispanos muy, muy importantes para Jorge, que fueron muy importantes para nuestra embajada y para mí personalmente, especialmente dos puertorriqueños. Y gracias a ellos yo también aprendí a entender los Estados Unidos mejor, desde un punto de vista no solo español, no solo europeo, no solo diplomático que había vivido ya en Estados Unidos, sino a través de ese prisma tan diferente que tienen los hispanos norteamericanos en el país. Y fue Jorge el que me lo enseñó. Pero además Jorge me llevó por primera vez al Congreso. Me llevaba al Congreso y llevaba a hablar con la gente. Y cuando te decía, te va a preguntar esta cosa, ese señor preguntaba esa cosa. Y cuando te decía, este tío es un pelmazo, no saben ustedes la calidad de pelmazo que era el señor que me fuese a encontrar. Y tenía, y lo digo ya, voy a hacer el tercer comentario, me dijo que no hiciese una laudación muy larga, una cualidad que es imprescindible iba a decir de todo diplomático, de toda persona, pero todo diplomático, sobre todo de un diplomático que tiene uno a sus órdenes o trabajando con él, que es que escribe estupendamente. Es decir, uno iba a una reunión, salida de una reunión que podía ser complicada y a la media hora tenía un informe perfectamente estructurado donde salían cosas que de pronto yo me había olvidado reflexionando sobre esa conversación que había tenido y a mí me fue de una inestimable ayuda durante los años que coincidí con él. Y vamos al libro. Yo, repito, después de todo lo que ha dicho Jorge, no quiero ahondar mucho, pero sí quiero decir que este es un libro de gran actualidad para todos ustedes que estarán siguiendo, como lo estamos haciendo todos, la actualidad, en fin, el mundo actual en los Estados Unidos tras la elección del presidente Trump. Y digo que es de gran actualidad y de importancia porque en este libro se ve el papel que juega el Tribunal Supremo, el detalle con que Jorge Romeu ha ido buscando sentencias, viendo cómo se estira las 10 primeras enmiendas a lo largo de la historia, me hizo reflexionar sobre una primera conversación que tuvimos nosotros con las autoridades que iban a tomar, a jurar la Constitución norteamericana en enero del pasado año. Era diciembre, el ministro Dastis viajaba por última vez para presidir el Consejo de Seguridad a Nueva York y Trump se encontraba en las Torres Trump. Yo, porque llevaba mucho tiempo, había conocido al general Flynn, que probablemente también lo conociste, que era entonces al principio de mi estancia en Washington el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono, y le llamé y le dije, general, ¿no recibiría usted al ministro? Me dijo sí, no sé por qué le interesó. El ministro Dastis fue el primero que entró en las Torres Trump, con lo cual yo me colgué una pequeña medallita por haberlo llevado. Y ahí entramos.
Y en aquella reunión, mientras nos hacía un poco esperar, porque nos hizo un poco esperar Flynn, la número 2, la que iba a ser la número 2, que también ha cesado ya, Katie McFarlane nos explicaba por qué había llegado Trump donde había llegado. Y lo explicaba de la siguiente manera, que a mí me pareció muy gráfico, y voy a tratar de no ser muy largo, Pedro, porque tú ya lo has escuchado, entre otras cosas. Me decía, mire usted, la sociedad norteamericana es muy dinámica, y eso se ve a lo largo de las páginas de este libro, y está constantemente en movimiento. Cuando se constituye el país, en 1780, se crea una constitución, se crean unas leyes, se crea una manera de hacer política que aproximadamente cada 40 años cambia. La sociedad es muy dinámica, va cambiando y se le queda estrecho el traje que lleva puesto. Y lo explicaba de la siguiente manera. En 1780 llega a Washington, llegan los padres fundadores, casi todos de Nueva Inglaterra o de Virginia, y está una serie de años. 40 años después, 1820, sale elegido el primer presidente, que ya no es de Nueva Inglaterra o de Virginia, que es Andrew Jackson, y cambia totalmente. Se aparece unos Estados Unidos que ya no miran tanto a la Europa que les ha venido de hacer y al mundo que ellos mismos han creado, cuanto a lo que tienen hacia el oeste. Y Andrew Jackson empieza la conquista del oeste, la guerra contra los indios, empieza unos Estados Unidos tan verdad como el anterior, y se van superponiendo unos a otros. 40 años después, 1860 aproximadamente, llega Lincoln. El país está a punto de romperse, él fuerza, arroja el sur, fuerza la unión, acaba con una institución básica para los Estados Unidos como era la esclavitud, y el país cambia. Tras la guerra empieza la gran industrialización norteamericana, que dura aproximadamente, una vez más, 40 años, se llega a principios del siglo XX, digo, la guerra de Cuba, la guerra contra España. Estados Unidos se convierte por primera vez en potencia mundial, y llega un señor que se llama Theodore Roosevelt, que vuelve otra vez a cambiar las cosas. 40 años después de Theodore Roosevelt, el sistema del capitalismo a lo bestia ha estallado, llega la crisis del 29, el New Deal, llega Franklin Delano Roosevelt, la guerra, y Estados Unidos se convierte ya en la gran potencia todopoderosa del mundo, con un sistema que dura otra vez 40 años, hasta que pues el sistema no está funcionando, han perdido una guerra que es Vietnam, llega Carter, el desastre que explicaban ellos que había sido, y llega Reagan, que es el que vuelve a cambiar todo el sistema, y han pasado 40 años. Y aquí estamos nosotros, que hemos llegado, me explicaban, en contra de la prensa, en contra de los think tanks, en contra del Partido Demócrata, en contra del Partido Republicano, y no debemos nada a nadie y nos vamos a replantear todo. Bueno, en este libro, ahí lo dejo, continuará lo que vaya a pasar, en este libro se ve que la separación de poderes es importantísima y que en este país el Tribunal Supremo tiene mucho que decir y se ha ido acoplando con simplemente la Constitución inicial, 10 enmiendas que van haciendo, se va acoplando el Tribunal Supremo a las realidades de cada momento y va limando y limitando el poder de los presidentes y adaptándose a las necesidades de la sociedad. Decía Jorge Descallar, con razón, que la selección del juez Gorsuch en vez del candidato que había presentado el presidente Obama, cuyo nombre no recuerdo en este momento, es importantísimo. Es importantísimo. De pronto ya tienen mayoría, ya la tenían, no la han perdido los jueces conservadores, y puede que aumenten más en los próximos años. Eso dará, bueno, pues que las líneas de interpretación de las leyes vayan hacia una orientación más conservadora. De hecho, y cuando pasaron los 100 primeros días del presidente Trump y la gente estudiaba qué había ido bien y qué había ido mal, el gran éxito había sido la selección de Gorsuch como miembro del Tribunal Supremo.
no sé si estoy hablando demasiado, pero quiero citar dos cosas que decía. A mí lo que más me ha impresionado de este libro, y a pesar de que lo sabía, es la importancia de los estados frente al gobierno federal. Nosotros siempre pensamos que los Estados Unidos es una cosa monolítica y no es así. Los estados tienen un poder inmenso que supongo que se verá reforzado con el presidente Trump, porque el Partido Demócrata es el Partido Republicano es el que más los defiende. Y hay una anécdota muy graciosa para interpretar cómo lo ven, que es un comentario que hace el exgobernador de Texas y actual secretario de Energía, Perry, sobre la realidad de estar y la libertad de moverse por el país y las diferencias entre los estados. Y él dice: en este país uno es libre de ir donde quiera. Y si a ti no te gusta que llevemos armas, no te quedes en Texas, te puedes ir a otro lado. Y si no te gustan los gays, pues no vayas a California. Es decir, que ellos mismos tienen asimilado que uno puede cambiar de un lado al otro, y aunque efectivamente el gobierno federal defiende los derechos o tiene el deber de defender los derechos de todos los estados en los que son derechos esenciales, y el Tribunal Supremo de respetarlos, la realidad es que cada estado tiene una realidad distinta y se manifiesta de manera distinta. Yo creo que este libro les va a gustar a ustedes mucho porque se lee muy bien, está muy bien escrito, como yo ya sabía que iba a pasar, como les he dicho, y además da grandes explicaciones muy claras sobre el origen de muchas de las sentencias que uno ha oído toda la vida y a las que se ha referido Jorge Descallar, como Roe versus Wade o Brown contra el Board of Education o esta otra de Loving contra Virginia, y cómo el Tribunal Supremo tiene un papel esencial en la vida de este país y modera los excesos que puede haber de un presidente y de un tipo de otro. Muchas gracias. Gracias. Jorge Romeo, es el momento que hables de tu libro. Pues muchas gracias. Sí, vale. Y bueno, y antes de nada quería dar las gracias, porque ha sido un privilegio contar. ¿No se oye? A ver. Ahora sí, ¿no? Sí. Ha sido un privilegio contar, bueno, seguir contando hoy con la presencia de dos estupendos embajadores que han sido exjefes míos y además son de los mejores jefes que uno puede tener. Y no, en fin, no estoy diciendo ninguna mentira, porque en las charlas de café que teníamos los compañeros en la oficina, pues siempre comentábamos el privilegio que teníamos y sobre todo que no era nada fácil haber encadenado dos excelentes jefes uno tras otro. Pero bueno. Y también quiero dar las gracias porque he visto entre la audiencia que está otro ex jefe, que es el embajador Yáñez Barnuevo, que fue en dos ocasiones representante permanente de España ante las Naciones Unidas en Nueva York, y también, por supuesto, al secretario de Estado, también ex jefe mío, Ildefonso Castro, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, que anteriormente fue director del Departamento de Asuntos Internacionales de la Presidencia del Gobierno. O sea que muchísimas gracias. Estoy convencido que todos ellos podrían estar ahora mismo haciendo cosas mucho más interesantes y mucho más motivadoras, sobre todo teniendo en cuenta el calor que hace a la hora de moverse a estas horas. Y sin embargo han preferido estar aquí. O sea que muchísimas gracias. Yo quería empezar con una nota estrictamente personal, y es que, bueno, mi madre falleció hace 2 semanas y ella había tenido pues la gentileza de leer una versión preliminar que yo le había dado, y me hizo 2 comentarios muy escuetos, pero me fueron muy útiles. Me dijo que le había parecido que estaba más o menos bien escrito, pero que le había resultado árido y que no se había enterado de demasiado, ¿no? Entonces, realmente me di cuenta que era una cosa muy comprimida, con un toque excesivamente jurídico, y la verdad es que introduje cambios que yo creo que bueno, quizá, como decía el embajador Descallar, algunos toques de humor o de ironía. En fin, yo creo que la versión actual le habría resultado menos árida, y por eso quiero darle las gracias, aunque sea a título póstumo. Bueno, también quiero dar las gracias porque los 2 embajadores han tocado una serie de temas
que me hacen ahora mucho más sencilla mi labor, porque han abordado gran parte de las cuestiones que yo iba a mencionar. Es cierto que el momento en el que se me ocurrió quizá indagar o escribir algo sobre estos temas fue cuando oí un día bajando a trabajar a Washington la noticia del caso que había sido decidido por el Tribunal Supremo en Snyder contra Phelps, el de los soldados caídos en Irak y en Afganistán, que eran visitados siempre en el momento de ser enterrados por un pastor loco que le lanzaba insultos terribles. Y además hubo una serie de muchos senadores y congresistas que se sumaron como amicus curiae a la causa en defensa de la familia, ¿no? Entonces, bueno, luego también vi cómo, cito el embajador Ezcayar, la quema de las banderas, también cómo el Tribunal Supremo ha protegido a los miembros del partido nazi americano que se manifestaban con banderas nazis en una localidad de Illinois que tiene el mayor porcentaje de supervivientes del Holocausto. En fin, actuaciones claramente odiosas. Y yo creo que es un poco de actualidad el contraste con lo que sucede en España, ¿no? Que vemos ahora también a lo mejor políticos que se dedican a hacer chistes o difundir por internet chistes repulsivos sobre las víctimas del terrorismo, o gente que hace comentarios alegrándose de la muerte de un torero, etcétera, etcétera, ¿no? En el libro intento explicar el porqué de este contraste, que tiene una base jurídica e histórica, pero en fin, una de las cosas que yo creo que el sentimiento de conciencia de rechazo social está mucho más arraigado en Estados Unidos, y quizá eso explica, mientras que aquí la gente prefiere dejar las cosas a los tribunales, ¿no? Cito en el libro como, por ejemplo, una publicación como Charlie Hebdo, que los autores sufrieron el terrorismo, en Estados Unidos sería probablemente inviable, por un motivo, porque es que no encontraría publicistas, o sea, no encontraría empresas que estuvieran dispuestas a pagar publicidad, porque, ahora bien, tendrían siempre la cobertura de los jueces. O sea, nadie iría nunca a la cárcel por supuestos delitos de ofensas a sentimientos religiosos, no. Pero, desde luego, la publicación probablemente no vería la luz porque la gente generaría un enorme rechazo social. Esto no quiere decir que no haya límites a la libertad de expresión, lo intento explicar. Una vez en un caso famoso, un magistrado del Supremo decía que no es lícito, por ejemplo, gritar fuego en un teatro, ¿no? O sea, pues claramente es un supuesto que no estaría amparado. Y también la doctrina que se ha desarrollado del llamado, en inglés es clear and present danger, o sea, un peligro claro y real. Eso es un límite absoluto a la libertad de expresión. Pero, en fin, es un tema que daría para mucho, que fue realmente el germen del libro, aunque luego decidí tocar otros aspectos más. El tema de la religión, bueno, poco tengo que añadir a lo que dijo el embajador de Ezcayar, pero es cierto que Thomas Jefferson, el tercer presidente, habló claramente de un muro de separación, de la necesidad de tener un muro de separación entre Iglesia y Estado. Y es a lo largo de los años y de las décadas, ese muro se ha ido haciendo cada vez más poroso. Pero aún así, si se contrasta con España, pues vemos que hay, o con países europeos, hay una mayor separación entre Iglesia y Estado en muchos aspectos en Estados Unidos de lo que puede haber en España. Pero, en fin, este es un tema jurídico que está desarrollado en el libro. Luego me pareció interesante, pues como he dicho, ya puestos, indagar en otros 4 temas que reflejan la singularidad americana. Fueron el derecho a llevar armas, la pena de muerte, el tema de la cobertura sanitaria y el propio sistema federal. El de la segunda enmienda, bueno, es bien, intenta explicar la evolución jurídica de una cosa que empezó siendo un derecho colectivo del pueblo a levantarse en armas y constituir milicias para luchar contra un invasor, ¿no? Hasta convertirse en un derecho individual desligado de las existencias de milicias, que es lo que sucede hoy, ¿no? Y también la influencia que tiene, pues, uno de los lobbies más importantes del país, que es la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? El tema de la pena de muerte, quiero contar cosas probablemente desconocidas, que el Tribunal Supremo en el año 72 la prohibió, la declaró inconstitucional. 4 años después se desdijo por una serie de circunstancias,
He intentado dejar constancia de algunas figuras procesales penales curiosas, como los llamados juicios bifurcados o las llamadas sentencias, por traducirlas de alguna forma, sentencias de muerte obligatorias, las mandatory death sentences, que por fortuna ya no existen. También el hecho de que la pena de muerte es un fenómeno de los estados. El gobierno federal no ejecuta. Bueno, ejecutó, por ejemplo, en los años 50 al matrimonio Rosenberg, que habían sido acusados de espiar para la URSS y darles los secretos de la bomba de hidrógeno, pero bueno, prácticamente no existe. Es un fenómeno claramente de los estados y bueno, me refiero también a datos curiosos como que llaman la atención, como el hecho de que Estados Unidos figure pues, en la lista de 8 países del mundo que han ejecutado a menores en los últimos 20 años, ¿no? Junto a Irán, Irak, creo que a Siria, Pakistán, Arabia Saudí. Son datos que llaman la atención. Y está también, he querido también hacer una referencia a las llamadas ejecuciones chapuceras, ¿no? Que es un fenómeno nuevo y que está provocado por la Unión Europea, yo creo, porque la Unión Europea, en una decisión correcta, decidió hace unos pocos años prohibir la venta a Estados Unidos de los productos químicos utilizados en las inyecciones letales. Entonces, los estados decidieron recurrir a productos caseros, hicieron concursos en el Estado para si alguien tenía una fórmula magistral de veneno y, claro, pues ha habido casos espantosos en los que el ejecutado no acababa de morir y ha habido que suministrarle inyecciones adicionales. En fin, es un fenómeno un poco lamentable que está ahí. Y bueno, luego al final está la consideración de que más allá de puntos morales, está comprobado que es cara. Resulta más cara que las alternativas más comunes, como puede ser la pena perpetua o de larga duración. Y esto es un argumento a tener en cuenta, junto con los llamados parámetros evolutivos de la decencia, que dejan abierta la puerta a que en el futuro pueda haber un cambio en este tema. Luego está el tema de la cobertura sanitaria, del que han hablado bastante los embajadores. Es quizá a lo mejor el capítulo más largo del libro, quizá porque lo viví día a día. Y yo creo que, bueno, intento explicar cuál era la situación previa al llamado Obamacare. Intento explicar también los motivos por los que muchos estadounidenses, incluido el presidente actual, detestan la reforma sanitaria y quieren acabar con ella, aunque yo personalmente pienso que es un primer paso adelante imprescindible. Lo digo desde una perspectiva europea. Pero también resulta interesante que hasta el propio presidente Trump haya reconocido ahora que hay algunos puntos que son positivos, ¿no? Por ejemplo, el hecho, y que quisiera mantenerlos, como el hecho de que las compañías aseguradoras no puedan denegar la cobertura a gente con lo que se llaman pre-existing conditions, o sea, enfermedades o afecciones previas, ¿no? Es una pequeña paradoja, y en eso estamos. Y luego el último tema es el del federalismo, ¿no? Que es sin duda la gran contribución de Estados Unidos a la ciencia política en general. Es un federalismo muy singular, de una serie de entes soberanos que deciden unirse, van evolucionando, van expandiéndose. Estados Unidos y el Supremo ha redefinido el concepto de soberanía, ¿no? Porque el Supremo es el que ha dejado claro, ya desde finales del siglo XIX, que lo que existe en Estados Unidos es una soberanía dual. Aunque también está la soberanía que reconoce a las naciones indias. Soberanía no es independencia, pero sí le reconoce unas competencias propias originarias que el gobierno federal ampara. Y además algunas de estas naciones, por ejemplo la Navajo, pues tiene una extensión, parece que como Extremadura o más, ¿no? Es un tema poco conocido, con sus propios tribunales, etcétera, etcétera. Y ya para concluir, quisiera volver mencionar rápidamente
algunos casos en los que el Tribunal Supremo ha dado forma pues, al Estados Unidos de hoy, ¿no? Al Estados Unidos de puertas adentro, no de política exterior y todas estas cosas. Está, por supuesto, la sentencia más citada de toda la historia de Estados Unidos, que es Brown contra la Junta de Educación de Topeka, que eliminó la segregación racial en las escuelas y allanó el camino para la ley de derechos civiles en el 54. Está también la Loving contra Virginia, que puso en el año 67 fin a las prohibiciones de matrimonios entre distintas razas, que había en muchos estados. Y luego ya en el terreno de la privacidad, que es un campo que he abordado poco en el libro y que podría dar para otro libro, yo quería mencionar anecdóticamente, porque son casos muy comentados todavía hoy en Estados Unidos, por ejemplo, el de finales de los años 50, Griswold contra Connecticut, que puso fin a la prohibición que tenían parejas casadas para acceder a métodos de planificación familiar. Había prohibiciones expresas y se consideró como un gran triunfo para los derechos civiles. O, por ejemplo, una sentencia, Miranda contra Arizona, que se ve siempre en las películas. Cada vez que le detienen a alguien y los policías le dicen tiene usted derecho a mantener silencio, cualquier cosa que usted diga pueda ser utilizada en su contra, bueno, pues eso es la llamada advertencia Miranda, que viene de esa sentencia del año 66, ¿no? Y luego están también, por ejemplo, muy reciente, la Obergefell contra Hodges, que reconoció, dio carta de naturaleza al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y también las sentencias muy tardías, yo creo que de principios de los 90, que eliminaron de los estados el delito de sodomía, que persistía en muchos de ellos, ¿no? Y viendo estas sentencias es muy curioso ver que detrás de ellas hay personas de carne y hueso, ¿no? Entonces, y son personas que, como diría Unamuno, pues contribuyen a la intrahistoria, ¿no? del país. Y yo me quedo con una en concreto porque para mí revela las contradicciones o las singularidades de Estados Unidos, que es una persona, una señora que falleció hace 4 meses, se llama Norma McGarvey. Esta señora es más conocida por el nombre ficticio que se utilizó en el caso Roe contra Wade, que, digamos, eliminó las restricciones al aborto en el año 73, unas restricciones que existían en 46 estados, o sea, prácticamente en todo Estados Unidos. Esta era una mujer que, bueno, venía de un hogar terrible donde había sufrido abusos, maltratos, había vivido en una pobreza tremenda, se había quedado embarazada en 2 ocasiones, las 2 veces había dado en adopción a los hijos que tuvo con hombres distintos y se quedó embarazada una 3ª vez. Y entonces recurrió a los tribunales porque el estado de Texas, que era donde residía, no le permitía abortar. Bueno, estas cosas llevan mucho tiempo, entre medias dio a luz y volvió a entregar por 3ª vez al hijo en adopción. Y un año después, o 2, no recuerdo, el Tribunal Supremo dictó la sentencia Roe contra Wade, que eliminó estas restricciones al aborto. Entonces esta mujer pasó a ser un icono del movimiento proabortista y unos años después se convirtió al catolicismo y pasó a ser una de las mayores defensoras del movimiento, impulsoras del movimiento Provida, pues hasta que murió hace 4 meses, ¿no? Entonces, yo cuando veía la historia de esta mujer, de Norma McGarvey, llegué a la conclusión de que refleja totalmente, o sea, es una historia que solo podría pasar en Estados Unidos, y refleja un poco la singularidad y la especificidad de Estados Unidos y de la capacidad que tiene para cambiar, pero sin perder nunca sus esencias. Y básicamente esto es lo que quería decir, por mi parte. Bueno, no me he pasado demasiado. Veo que el dress code de esta presentación exigía venir con una sentencia del Tribunal Supremo. La que a mí me llama más la atención o me parece inevitable es Marbury versus Madison, 1803. Es el comienzo de las reglas del juego, es el principio de judicial review. Es la idea de que el Tribunal Supremo
puede cuestionar cualquier legislación del Congreso y cualquier acción del Gobierno federal. Todo dentro de un sistema que es fruto de un debate continuo y permanente y diseñado con una obsesión: evitar la concentración de poder. Voy a usar un poco de mis poderes no existentes como moderador y quiero preguntaros si el sistema federal de Estados Unidos, que tan prolijamente habéis descrito, puede ser una fuente de inspiración para solucionar los problemas soberanistas que sufre España en estos momentos. Es un abuso, lo sé. Bueno, es una pregunta un poco complicada y que va más allá de lo que yo me esperaba, pero bueno. Pasa una cosa, que es que el sistema federal americano es muy singular. Yo no soy un experto en federalismo, pero bueno, he estudiado un poco el estadounidense. He estudiado, por ejemplo, el alemán. Bueno, he estudiado, o sea, conozco un poco el alemán como tanta gente, y los de otros, el suizo no, la verdad, y los de otros países. Y entonces cada uno es de su padre y de su madre. El americano, el estadounidense, es el más genuino, o sea, es el primero, pero tiene rasgos propios que yo creo que hacen muy difícil que sea exportable, ¿no? Ahora, se ha hablado en España, o sea, algunos políticos piensan que la solución a los problemas territoriales de España es reformar el Estado de las autonomías para hacer un Estado federal. Y otros que dicen que eso no tiene ningún sentido porque España, de hecho, ya es, bueno, por otro nombre, un Estado federal. Y en realidad, al menos si uno lo ve desde la óptica del federalismo estadounidense, los dos están equivocados. O sea, ni España es un Estado federal en la actualidad, ni tampoco creo que la solución fuese un Estado federal, porque el referente más cercano, que de hecho fue una inspiración para la Constitución del 78, es el alemán. De hecho, vamos, el famoso artículo 155 del que se habla tanto está prácticamente copiado de la ley fundamental alemana. Y además se dice mucho que en el caso de España, que fue una presión de los militares, tal, que no sé qué, porque... Bueno, vamos a ver. Y la ley fundamental alemana se hizo bajo la presión de 4 ejércitos de ocupación. Y sin embargo, ahí está y no es cuestionada. O sea, no me parece un argumento válido. Yo lo que sí creo es que puede haber en el federalismo, no en el sistema federal como tal, pero en el federalismo estadounidense, algunos puntos concretos que se podrían explorar, quizá, a lo mejor en el terreno tributario o algo así, pero francamente, como la base es completamente distinta, porque en Estados Unidos se parte de unos entes soberanos que deciden asociarse, y ese no es el caso históricamente exactamente en España, pues lo veo difícil. Pero efectivamente hay elementos que se pueden tener en cuenta. Y otra cosa, hay un juego de palabras porque soberanía es como la palabra nación, tiene muchas acepciones, ¿no? Un político que dijo que nación es un Estado, es un concepto discutido y discutible. Yo creo que lo que quería decir en realidad era que nación tiene muchas acepciones. Y eso sí que es cierto, lo segundo sí que es cierto, ¿no? Y soberanía también. Entonces, como yo hablo varias veces de la soberanía en el caso del federalismo americano, que los estados son soberanos en temas impositivos, tienen sus propios códigos penales, etcétera, etcétera, pero ahí cito siempre lo que dicen cuando se visita el monumento a Lincoln, los guías dicen: aquí cada uno de los estados ha entrado libremente, nadie lo ha obligado, pero una vez dentro no te sales. O sea, eso está claro. Y de hecho, si Lincoln es yo creo que está casi el número 1 en el podio popular, es porque prefirió ir a la guerra antes que evitar la quiebra de un país, ¿no? Y bueno, pero bueno, en conclusión, creo que puede haber algunos elementos singulares del federalismo que podrían tenerse en consideración y que quizás no son conocidos, sencillamente porque nuestro referente es más europeo, ¿no?
Hablando de palabras cargadas, state rights es una de esas expresiones complicadas. Por un lado, puede interpretarse como parte de ese gran compromiso que hace posible los Estados Unidos. Por otra parte, es interpretada por algunos como un espacio retrógrado, ¿no? de dar marcha atrás en ese sentido. Vemos que hay pulsos, casos, incidentes continuamente que nos hacen recordar que lo que desde fuera forma parte de ese sistema perfecto, bastante perfecto, en el cual las soluciones óptimas solo se consiguen con el concurso de las partes, tiene otra trastienda más complicada. Y es que a veces la soberanía o la jurisdicción de los estados sirve de excusa para cosas que a nivel federal no son aceptables. Sí, bueno, eso es cierto que gran parte, o sea, la propia la Bill of Rights, las 10 primeras enmiendas a Estados Unidos, a la Constitución de Estados Unidos, en realidad, si uno lo lee con detalle y con lupa, son imposiciones al gobierno federal. Es decir, usted no puede hacer una serie de cosas, los estados sí. Y entonces, bueno, cito varias sentencias de esas como una serie de cosas que no eran permisibles a nivel federal, sí lo eran a nivel de estados. Y eso, poco a poco, hay un caso del año 61, que es, me parece, MAP contra Ohio, que hasta entonces las pruebas obtenidas ilegalmente en un juicio no se podían invocar en los tribunales federales, pero en los de los estados sí. Y esa sentencia dice no, ahora no, esto no es admisible, no está disparidad. Pero es cierto que en el discurso político actual, de los republicanos sobre todo, hay mucho decir, eso, dejémoslo a los estados, ¿no? El tema del aborto, ¿no? Una respuesta muy fácil para evitar compromisos y tal. Es decir, eso, decía Rand Paul, un candidato casi del Tea Party a presidente, dijo, yo el aborto, eso es una cuestión para los estados, que cada estado es soberano, que haga lo que quiera, ¿no? Y que, bueno, lo hemos visto siempre en las películas, la intromisión federal, bueno, ya sea con los intocables o... claro, era siempre el agente del poder federal que viene aquí a fastidiarnos aquí, que nosotros no necesitamos. Es una calle de doble vía, porque ahora estamos viendo cómo los estados, cuando la administración Trump decide retirarse de COP21, del Acuerdo de París contra el cambio climático, los estados, algunos, son los que recogen esa bandera. Es decir, no, lo bueno de Estados Unidos siempre es que hay algo más, siempre, la historia no se acaba en un momento, siempre hay una decisión adicional, un ángulo, a alguien que se le ocurre algo diferente, ¿no? Para mí es parte de lo fascinante de Estados Unidos. Cómo ahora los estados están cobrando un protagonismo en problemas que normalmente son muy difíciles de asociar del gobierno federal. Sí. Y yo creo que incluso, yo lo he visto en algunos debates que hay en la Unión Europea, se habla de que en este momento quizá hay que fortalecer también el diálogo con algunos estados, ¿no? Y con la sociedad civil. Pues bueno, es cierto, es una soberanía dual, es lo que dice el Supremo, ¿no? Cada uno en su área. En temas de política exterior está claramente delimitado, ¿no? Pero bueno, hay un ámbito importante donde trabajar explorando esos recovecos, ¿no? Sí. No, y el ejemplo de la diferencia, el caso que cité del matrimonio homosexual, es muy curioso porque era una pareja que se había casado en un estado diferente porque se fueron a Maryland a casarse, porque ahí era posible el matrimonio gay. Volvieron a su lugar de residencia, que era Ohio, y no les reconocían ningún derecho dentro del mismo país, de Estados Unidos. Entonces, bueno, este hombre litigó y al final lo que el Tribunal Supremo dijo, mire, esto es un contrato y todos los estados lo tienen que reconocer. Esto no puede ser, ¿no? Y ahí está también la cláusula de comercio, ¿no? Que es como intentar garantizar la unidad de mercado. Mire, es que no puede ser que haya unos servicios. Pero aún así hay unas disparidades
muy grandes. Bueno, ya no hablemos, si hablamos de los territorios estos de Puerto Rico, Samoa Americana, que son territorio estadounidense, pero los estadounidenses que vayan a vivir a esos territorios no tienen los mismos derechos que los locales, y a la inversa. Los puertorriqueños solo pueden votar, por ejemplo, solo pueden ejercer determinados derechos en la medida que se muden y vayan a vivir a los estados continentales, ¿no? Entonces, son unas asimetrías muy curiosas y yo creo que requieren un estudio, ¿no? Un estudio interesante, y porque hasta ahora son poco conocidas, ¿no? Para terminar, yo creo que deberíamos aprovechar a los dos embajadores. Yo creo que sí, se lo debemos a esta audiencia, y os pediría que hablarais de una competencia del Gobierno federal y la pregunta que tenemos todos en mente es si puede ser un análisis, una apreciación, alguna noción de la política exterior de Estados Unidos con la administración Trump. ¿Existe? ¿Existe o no? No sé realmente hablar ahora de la política exterior de Trump. Yo creo que, vamos a ver, no son demasiadas ideas, algunas ideas muy firmes, ¿no? Yo creo que Trump lo que piensa esencialmente es que la actual organización económica y política del mundo no favorece los intereses de Estados Unidos, esencialmente. Por eso desconfía de las alianzas internacionales, o por eso desconfía de las instituciones, organismos internacionales, que lo ven como una cortapisa a su libertad de acción, que quiere que sea ilimitada, ¿no? Hay una desconfianza. Luego tiene un proteccionismo acendrado, tiene una idea, yo creo, de los intereses de Estados Unidos en el mundo estrecha, me da la impresión, lo cual creo que es empobrecedor para los propios Estados Unidos. Es decir, yo creo que unos Estados Unidos que se replieguen sobre sí mismos no pueden replegarse del todo, pues sus intereses son globales, pero que se replieguen sobre sí mismos como él pretende, esto de hacer América por delante de todo, ¿no? O las cláusulas estas de Buy American, y yo creo que va a hacer unos Estados Unidos menos influyentes en el mundo, va a hacer un mundo más incierto, y va a hacer un mundo, si se cierra en barreras proteccionistas, más pobre, ¿eh? La impresión que me da es que Trump, vamos a ver, yo no quiero decir, estoy improvisando un poco, ¿verdad? Pero Trump no es un fenómeno aislado. Trump es un producto de algo, que es un fenómeno que llega al poder como consecuencia, pues, de una serie de tendencias fuertes subyacentes, ¿no? Entonces, y esto se encaja en un momento, yo creo que de cambio profundo en el mundo. Yo creo que estamos en el final de una época, clarísimamente, que es la época de Bretton Woods y la época de la conferencia de San Francisco, de la conferencia de Teherán y del Cairo y Potsdam y lo que sea. Todo el castillo de naipes de la Segunda Guerra Mundial pues está cayendo, ¿no? ¿Por qué? Porque los americanos se retiran, porque hay nuevos estados que quieren entrar con papel de primadona en el gran teatro del mundo, y que quieren su trozo del pastel, y que además piensan que, oiga, ustedes todo esto que han hecho en el año 45 lo han hecho de acuerdo con sus intereses, y de acuerdo con su cultura, y de acuerdo con sus valores, y de acuerdo con sus concepciones, que no son las mías, porque tiene una tradición cultural, histórica completamente diferente. No he pasado por la Ilustración, no he pasado por el Renacimiento, no pienso, en fin, que como consecuencia de todo esto, yo creo que estamos pasando de un mundo, en este momento, que es un mundo multilateral, con sus imperfecciones, pero que tiene instituciones internacionales de solución de conflictos relativamente fuertes y aceptadas, sobre todo, a un mundo donde hay una serie de actores que piensan que esas instituciones pues no son transparentes, quizá no son democráticas, quizá tuvieron su razón de ser, pero ¿por qué Francia está en el Consejo de Seguridad y no la India? ¿O por qué Italia tiene los mismos derechos de voto casi que China en el Banco Mundial? Entonces, esto hay que cambiarlo. Y o lo cambian ustedes por las buenas o lo cambiaremos por las malas. Entonces, en este momento de cambio es donde aparece encima pues todo el fenómeno de la globalización, las desigualdades, el mal, lo que sea. Y llega este señor que refleja eso, ¿no? Refleja ese. Pero como consecuencia del cambio vamos de este mundo multilateral a un mundo multipolar, y vamos a una retirada de Estados Unidos que está produciendo unos agujeros y unos vacíos que la geopolítica tiene resistencia a aceptar, como estamos viendo en Oriente Medio, clarísimamente, por ejemplo. Pues yo creo que vamos a un mundo que a corto plazo va a ser más incierto, más impredecible, probablemente más inseguro, y hasta que
surja una nueva arquitectura, ¿verdad?, que sustituya a la actual, ¿no? Estamos en un mundo en transición en este momento y ahí es donde surge este personaje. Y este personaje lo que puede hacer es acelerar esos procesos, ¿no? Y no es un análisis muy optimista, me doy cuenta del que acabo de hacer, pero es lo que pienso, ¿no? Sí. Yo, estando de acuerdo con la base de las reflexiones de Jorge Descallar, me voy a permitir discrepar, porque para eso estamos aquí además, y dar un tono optimista. Yo creo que lo que cambia claramente con Trump es un modo de hacer política de una persona que no es un político y no sabe hacer política. Y que básicamente lo que le gusta a él es negociar a su manera, en sus términos, un poco centrado en el propio proceso negociador y porque, me voy a atrever a decirlo ya que no estoy allí, muchas veces no sabe mucho del tema, no le importa luego volverse para atrás. Una mañana se levanta y decide que va a recibir a la presidenta de Taiwán, porque ¿por qué no voy a recibir a la presidenta de Taiwán? Porque se haya estado haciendo. Recibe a la presidenta de Taiwán, de pronto ve las consecuencias porque alguien se lo dice de la importancia de ese país, pide perdón, yo no lo sabía, y invita al presidente de China nada menos que a Mar-a-Lago, a su casa particular, para demostrar que aquella cosa no ha tenido lugar. Se despierta, lo dice antes de la campaña electoral, dice que la OTAN es una organización obsoleta que no tiene ningún sentido, hasta que alguien le dice, entre otras cosas, es que sin la OTAN nos va a salir mucho más cara nuestra propia defensa, la defensa de nuestros intereses, y entonces, bueno, pues deja de ser obsoleta y no pasa nada. Un día dice un tuit y otro día dice otro, y estamos en este mundo de la posverdad o de, como se decían ahí, los hechos alternativos. Y luego, y volvemos otra vez a la división de poderes, los Estados Unidos es un país muy serio, como sabemos todos los que estamos aquí, y tiene unas instituciones muy fuertes, e incluso dentro del gobierno de Trump hay gente que está muy bien preparada y que no le deja hacer lo que a él en un principio le pide el cuerpo hacer. Y lo están moderando. Han pasado, ¿qué?, 6 meses desde que ha llegado al poder, y los grandes escándalos que ha habido básicamente han sido de declaraciones suyas de las que luego se ha vuelto atrás. ¿Que Estados Unidos de pronto está dejando un vacío? Pues puede que sí, pero ese vacío lo empezó el presidente Obama, no lo ha empezado él. Y de hecho él está tratando de cambiarlo sin saber muy bien por qué, porque ha prometido lo que le gustaba a tiros y a troyanos, y entonces es muy difícil desarrollar una política en ese sentido. Yo soy optimista. Es cierto que han aparecido nuevos actores que van surgiendo, sobre todo China. El monstruo chino uno no puede dejar de pensar en él, más los actores no estatales, pero eso también había aparecido hace una serie de años. Lo que yo sí que creo es que lo que ha hecho Trump es insultar a sus propios amigos y eso dejar un poquitito descolocado. Lo de la OTAN es una organización obsoleta, pues nos dejó muy molestos a todos, y no es una organización en la que lo único que importa es el 2%, independientemente de lo que se vaya a hacer con ese 2%, también nos ha dejado un poco incómodos. O ¿cuál es el siguiente país que se va a salir de la Unión Europea?, que fue lo que le preguntó al presidente del gobierno en una conversación, que luego nos lo confirmó la primera ministra May, que cuando le preguntó cuál va a ser el siguiente, la primera ministra May le dijo, no se va a ir ninguno. Dijo, qué gracioso, es lo que me ha dicho Rajoy. Están deseando que se vaya al siguiente en un momento dado. Él está deseando. La gente de su alrededor no. Cuando se dé cuenta que la defensa de sus valores se hace con los aliados con los que se han forjado esos valores. El otro día, vuelvo a repetir algo que has oído, Pedro, perdóname, se celebró el 70 aniversario del discurso del general Marshall en Harvard, donde puso en marcha el Plan Harvard. En un artículo ese día, David Ignatius recordaba que Dean Acheson, el Deputy Secretary of State, el que luego fue secretario de Estado, había escrito un libro que se llamaba Present at the Creation, presente en la creación. Y se preguntaba David Ignatius, ¿estamos presentes en la destrucción? No estamos presentes en la destrucción. Y los Estados Unidos es un país muy serio como para dejarse llevar por lo
digo con todo el respeto al presidente de la gran potencia, por un tuit un día, es decir, que ni siquiera los suyos van a ir adelante con ese tipo de política, y yo sí creo que las aguas se calmarán, pasará o no pasará, como dicen en Estados Unidos, perdón por el latinajo, the I word, ¿no? el impeachment, que es de lo que se sigue hablando, o el propio presidente y los suyos se darán cuenta de que, por lo menos en política exterior, no se puede ir por los caminos en los que van algunas de sus declaraciones, y yo creo que el mundo tal como estamos seguirá evolucionando, y los valores que han salido de Occidente se mantendrán. Yo creo que los valores de Occidente, y me voy a atrever a decirlo aquí, son incomparablemente superiores a nada que ha habido antes, y que la mayor parte de las otras sociedades los van aceptando porque también para ellos son buenos. Perdón por la humildad. No. Terminamos. Yo creo que... Solo una cosa, ¿puedo decir una cosa? Pero sí creo una cosa, yo creo que en este momento, y puesto que estamos en Europa y somos europeos, la presencia de Trump, con todas las cosas que hace, que efectivamente acierta cuando rectifica, como en muchas ocasiones, pero la presencia de Trump y el Brexit nos dan una oportunidad tremenda, porque Francia se equipara en cierto modo a Alemania. Francia queda con la única potencia nuclear, la única potencia con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, crece en estatura y en consecuencia el diámetro de las ruedas en este momento es más similar, y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer nosotros. En ese momento tenemos un input y España tiene que estar ahí como cuarta potencia de la eurozona. Yo creo que esta combinación es muy buena para España, es muy buena para Europa, Trump y el Brexit, puede ser muy buena para Europa porque nos colocan frente a nuestras responsabilidades, y creo que ahí España tiene algo muy importante que decir y que jugar, y espero que lo hagamos. Gracias. El ritual es que solemos acabar estas charlas, estos análisis, estas disquisiciones con la cita atribuida a Churchill. Estados Unidos siempre termina haciendo lo correcto después de agotar el resto de las posibilidades. Muchas gracias.